Está al fondo Muni Jensen, que es analista política del programa Club de Prensa. Ha sido funcionaria diplomática de Colombia por varios años y encargada de la ProExport, de la Oficina Comercial de Colombia en Washington, y además es máster de estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Está aquí Fabiano Maisonave, a quien acabo de conocer, que es Nieman Fellow, el único latinoamericano Fellow de la Fundación Nieman este año aquí en Harvard. Y está Pedro Reina, que es profesor de este centro David Rockefeller y además profesor en Puerto Rico, columnista del diario del País, de la página web del País América puertorriqueño, y además uno de los organizadores de este foro. Y quería empezar preguntándole a Fabiano, para que abra fuego sobre lo que acaba de decir Ricardo Hausmann, sobre lo que ha dicho Ricardo Hausmann, profesor de la Escuela John F. Kennedy de Periodismo, en el sentido de que Mercosur es un chiste porque no ha presionado, entre otras cosas, suficientemente a Venezuela para que respete los derechos humanos. ¿Cuál es su mirada del gobierno brasileño en todo este asunto? Yo creo que en el caso de Venezuela, en la crisis con Mercosur, la decisión de los gobiernos es de que sea un manejo interno, para que haga una presión interna para que la cosa se mejore, y no hacer los discursos abiertos como suele hacer la diplomacia americana, que uno sabe no es tan productivo como uno espera. Viste casos de Cuba que hasta Obama ya ha hecho para atrás. Si eso ha sido efectivo o no, creo que el 6 de diciembre es otra prueba, porque yo sé que la diplomacia brasileña ha trabajado mucho para que esa fecha se dé y para que la cosa se despeje un poco. Entonces creo que lo que está haciendo, tratando de hacer no solo Mercosur, pero también UNASUR, es hacer un trabajo de bajo perfil en Venezuela. Y hay mucho descontento, por supuesto, con lo que está pasando en Venezuela. Pero Brasil, mucha gente piensa que es solo un tema ideológico, que sí, que Lula, que Chávez, que Dilma, pero hay que pensar que Brasil tiene muchos intereses económicos en Venezuela, y eso tiene un peso muy importante en la parte empresarial. Por ejemplo, para citar un caso, Odebrecht, cuyo presidente está detenido, de paso, pero Odebrecht es la empresa más grande, la constructora más grande en Venezuela, y tiene mucha plata para recibir. Y es la empresa que más ha financiado, una de las que más han financiado las campañas de Lula y Dilma. Yo no tengo los datos más actualizados, pero cuando Venezuela decidió parar un poco con el comercio con Estados Unidos, empezó a comprar con Brasil, no importaba el precio. Entonces, la balanza comercial entre Brasil y Venezuela es 90% favorable a Brasil. El año que yo viví ahí, en 2008 o 2009, era el país que más aportaba para el superávit de comercio brasileño. Entonces, no es tan sencillo como un tema ideológico, pero hay varios intereses comerciales. Claro, el Mercosur no ha aportado nada para ese comercio, es una discusión aparte, es un tema más político que económico. Este comercio es anterior al Mercosur, es una cosa más de sacar. Y de nuevo, el tema de Mercosur también con Ledesma, por ejemplo, fue a Brasil cuando el Senado no quería aprobar el ingreso. Entonces parte de la oposición venezolana apoyó el ingreso de Venezuela a Mercosur, porque dijo que era mejor no tener a Chávez tan aislado, como que es más peligroso aislado que dentro de Mercosur. Yo quiero hacerles una pregunta con respecto y hacerles la pregunta a los tres, además, con respecto a uno de los últimos, o al último Latinobarómetro, que es la encuesta que publican especialmente la revista The Economist. Hace pocas semanas publicaba este semanario británico este sondeo, y llama la atención un dato, y es cómo ha caído la popularidad de los gobiernos en América Latina en los últimos años. En el año 2009, la popularidad de los 17 gobiernos, se había hecho la encuesta en 17 países, era del 60%, la imagen favorable. Y en el último Latinobarómetro, esa popularidad está en el 47%, es decir, hay una caída del 13%, si no me fallan las matemáticas, yo soy malo para las matemáticas. ¿Qué puede explicar esto cuando supuestamente se habla de que hay más gente saliendo de la pobreza y entrando a la clase media, y de que ahora hay muchos más gobiernos democráticos que antes? Muni Jensen. Precisamente por eso, Juan Carlos, que hay más descontento, en la medida en que hubo una década de progreso y donde hubo una inclusión
gran parte de la población latinoamericana, la clase media, casi en todos los países hubo una generación que por primera vez entró a la universidad, tuvo acceso a mayores niveles de educación, así aumentó el descontento, y es un fenómeno que no se ve solamente en América Latina. El descontento en el Medio Oriente, el descontento en Europa ha sido un fenómeno que se ha comentado muchísimo en los últimos años. En América Latina es parte producto de que hay una clase media que es a la que se le generaron unas expectativas que no se cumplieron ni por parte de los gobiernos de izquierda ni por parte de los gobiernos de centro derecha por diversas razones que quizás comentemos aquí, y que encuentra que no hay acceso a la fuerza laboral, no hay acceso a igualdad de condiciones en el tema educativo, y que la economía no tiene cómo sostener a esta nueva generación. Entonces, creo justamente que por eso existe un castigo a quienes están en el poder, de nuevo, porque esta ola de impopularidad no solamente ha afectado a gobiernos como el de Dilma Rousseff, que creo que baja la media bastante con su popularidad actual, que está más baja que la inflación y que el desempleo, sino a gobiernos como el de Juan Manuel Santos, que empezó con enorme popularidad y gran expectativa, y es precisamente porque han desperdiciado. Y si algo quisiera era rebautizar este panel y volverlo la década desperdiciada de América Latina, porque justamente durante un momento de gran boom no supieron construir las condiciones necesarias para que ese boom fuera sostenible. ¿Está de acuerdo con ese análisis, Pedro Reina? Yo creo que una manera de mirar esta década es pensar en las expectativas que se generaron al principio de ella y la captura imaginaria que había en los públicos respecto a la posibilidad de que el destino de América Latina, entendido como uno colectivo, pues apuntaba en una dirección diferente a lo que habían sido las décadas anteriores. Es irónico, ¿no?, que en este momento uno de los principales temas sean las crisis de gobernabilidad en algunos de los países, porque pensemos, por ejemplo, cómo empezó el segundo término de Michelle Bachelet y las expectativas tan grandes que habían y el tránsito en Brasil de Lula a Dilma y cómo se pensaba que de alguna manera eso podía redundar en un beneficio general y en unas expectativas de que los países y sus respectivos retos iban a cambiar. En el caso de Colombia ocurre lo mismo. Juan Manuel Santos llega a su segundo término con un proceso de paz incipiente, con una apuesta muy alta, pero parecería como que la metáfora en la que se han sumido los países es la de un maratón, es una carrera larga, donde hay que administrar los tiempos, donde hay que saber conservar las energías, y entonces los corredores se han quedado rezagados, unos van más adelante, otros van más atrás, y en este momento lo que podría explicar un poco la situación es entender el fin de un ciclo. Estamos al final de un ciclo, ya lo que se percibe en el horizonte pues otro tiempo, esa incertidumbre se ve reflejada en esa encuesta, en tanto que los pueblos se preguntan, ¿no?, cuál es el próximo horizonte. Vemos en el caso de Argentina el triunfo de Macri un poco pone el peronismo en perspectiva y uno se pregunta, ¿verdad?, cómo va a ser este periodo de transición, qué es lo que vamos a encontrar en el país, cómo va a ser el futuro, cosa que a su vez pues genera alguna incertidumbre porque la gente se siente deseosa de que haya un cambio. Entonces, la encuesta yo siento que refleja muy bien esa incertidumbre en la que nos movemos en este momento, esperando resultados que no sabemos cuándo van a llegar. Si llega el 23 de marzo y se llega a un acuerdo de paz en Colombia, cómo se refrenda o no ese acuerdo ante el electorado, cuál va a ser el desenlace de Brasil. Entonces, estamos a la espera. Vuelvo con el asunto de Colombia, Muni, antes de preguntarle a Fabiano. ¿Están contentos los colombianos con las negociaciones de paz que está llevando adelante el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC? Porque en las encuestas una mayoría leve parece estar en desacuerdo, pero sin embargo lo que mucha gente piensa es que si se llega a firmar el pacto de paz, la opinión pública cambiará y se pondrá a favor. La opinión pública colombiana está agotada de hablar y pensar en el proceso de paz, y creo que lo que más sentiría Colombia si se llegara a firmar en los próximos meses el proceso de paz es una gran sensación de alivio y ganas de hablar de otra cosa. Pienso que hay un escepticismo que se refleja en las encuestas, en todo el país y a todo nivel socioeconómico y dentro de todas las corrientes políticas. Más que nada, obviamente, como mencionaban en el panel anterior, no con el concepto de paz, que es algo que anhela no solamente los colombianos, sino todo el continente, y de hecho tiene mucho más apoyo el proceso de paz colombiano afuera de las fronteras colombianas que adentro. Quizás lo han vendido mejor afuera también que adentro.
sino porque hay una sensación de incertidumbre sobre los pasos que está llevando a cabo el gobierno con las FARC para llegar a la firma de ese proceso. Y cada paso que se da no solamente es desmentido por las FARC, sino que genera una nueva conversación en torno a las condiciones que se van a dar para refrendar el proceso, las condiciones que se van a dar para pagar las penas por parte de los guerrilleros y los acuerdos políticos que se hagan para la participación de la guerrilla en el Congreso colombiano, por ejemplo. Yo creo que la incertidumbre es la que da esa sensación de descontento. Ya no vuelvo a la noticia de las últimas horas que tiene que ver con la victoria en Argentina de Mauricio Macri. Usted como brasileño está muy cerca de lo que está pasando allí. ¿Cómo cree usted que va a cambiar el curso de la política suramericana con el triunfo de Macri? Bueno, yo, volviendo al tema de la representatividad, con eso, creo que tenemos esa crisis de representatividad, pero las transiciones de gobierno, las transiciones democráticas están mucho más consolidadas que en ningún otro momento en Sudamérica, en Latinoamérica. Entonces, yo sé que Macri, el primer país que va a visitar es Brasil, acaba de anunciarlo. Dilma ya quiere recibirlo. Los dos son muy pragmáticos y creo que con su posición de abrir más a la iniciativa privada, más hacia el comercio, y que es una cosa que ha dificultado mucho la relación entre Brasil y Argentina con Cristina, que siempre puso trabas para productos brasileños. Tiene ese perfil de confrontación que muchas veces en su gobierno ha pasado con Brasil con temas comerciales. Creo que la tendencia es despejar, ¿no? Que Macri es mucho más abierto al comercio exterior, a inversiones, por lo menos en discurso, que el actual gobierno. Así que, y de nuevo, ya es normal cambio de gobierno en Latinoamérica, ya estamos acostumbrados, no creo que habrá ninguna crisis, por lo contrario. ¿Y qué pasará con Venezuela en Mercosur? Bueno, Venezuela es una incógnita para todos, ¿no? El largo plazo en Venezuela son 2 días. Creo que las decisiones de Mercosur son por consenso y creo que el cambio de Macri no va a hacer mucha diferencia porque al final son decisiones consensuales y hay que recordar que ahora entró Bolivia en Mercosur. Entonces hay que tener un balance. Pero yo no sé tanto ahora cómo está el comercio con Venezuela, pero Argentina también se sacó mucho provecho de la estrategia de Chávez, sobre todo de comprar del sur, ¿no? Entonces hay inversiones venezolanas en Argentina, hubo la compra de bonos en una época, hay toda la cosa de PDVSA del maletín. Entonces hay un contacto y creo que Macri va a ser pragmático. No hay esa fase de pelear en público, de declaraciones muy fuertes, creo que ya pasó, ¿no? Incluso si uno ve la diferencia entre Bush y Obama con relación a Venezuela, es así, la diplomacia de micrófonos ya no es tan fuerte. Pero si usted fuera asesor de Mauricio Macri, le recomendaría que acudiera a la OEA a hacer valer la Carta Democrática contra Venezuela y le recomendaría que siga adelante con su idea de marginar a Venezuela de Mercosur. Yo creo que Macri quiere marcar un tiempo diferente a lo que ha sido la relación con Venezuela y me parece que es una apuesta osada, pero habría que ver, yo les recomendaría que lo hiciera. Vamos a ver hasta dónde llega la valentía de plantear el asunto venezolano. Yo creo que uno de los asuntos fundamentales aquí ha sido el silencio y esa operación de baja intensidad a la que se hacía referencia antes respecto a la situación del país. Yo creo que hay una expectativa de que haya una denuncia más fuerte y de que se lleve ante los organismos las violaciones a los derechos humanos y la privación de libertad a la oposición política. Así que sí, yo se los recomendaría. Me parece que además Macri quiere marcar un nuevo tiempo, quiere apostar por unas políticas diferentes, necesita hacerlo para poder diferenciarse del gobierno de Cristina y del kirchnerismo, de manera que queda por verse, pero yo se lo recomendaría.
Antes de continuar con otros países, les quiero hacer una pregunta a ustedes tres que viven aquí en Estados Unidos y es sobre la política del gobierno de Estados Unidos frente a América Latina. Está acertando Obama, aunque por supuesto la noticia más reciente y más importante de los últimos tiempos es el restablecimiento de relaciones con Cuba. ¿Está acertando Obama en términos generales con la política frente a Latinoamérica? La política frente a Latinoamérica de Obama se reduce a restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. El resto de la región ha estado bastante olvidada, cosa que es buena para América Latina, porque históricamente ha sido un poco mejor esta política de benign neglect o abandono benigno que las intervenciones. Y si hacemos una especie de repaso por las últimas décadas, acordémonos de las dictaduras de los 60s y los 70s y la participación del gobierno de Estados Unidos en muchas de ellas. Luego en la época de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, pues una especie de apetito de invasión de algunos países de América Latina, seguido por la época también de las rebeliones, del Caracazo, de los zapatistas en los 90s, de la transición a los kirchneristas. Todo esto se vio dentro de un proceso de intervención importante por parte de Estados Unidos y por parte de las multilaterales. Luego, quizás del año 2000, esa relación se ha ido, digamos, desescalando, si esa palabra existe, y en este momento yo creo que el presidente Obama, aparte de tener unos problemas bien gordos en el escritorio y que ha visto que América Latina en su mayoría ha hecho una transición un poco más permanente hacia la democracia, ha tenido en los últimos años unas economías relativamente estables, no ha habido incendios enormes, con excepción quizás de Venezuela, que preocupen a la seguridad nacional de Estados Unidos, pues ha tomado la decisión de apartarse de la intervención directa. Ha continuado un robusto intercambio comercial con Estados Unidos y entre Estados Unidos y América Latina. Creo que el 35% del comercio de América Latina es con Estados Unidos y en muchos casos, a pesar de la incursión china, sigue siendo un socio comercial importante. Creo que concentrarse en Cuba, que era el foco de preocupación, en donde además tiene un foco local de votantes cubanos en Estados Unidos, ha sido la prioridad que él ha establecido. En el caso colombiano se dice aquí en Estados Unidos que el gran logro diplomático de los últimos tiempos, o tal vez el único caso de éxito con América Latina de parte de Washington fue el Plan Colombia, algo que empezó en el gobierno del presidente Bill Clinton, que era demócrata, con el apoyo del partido de oposición, con el Partido Republicano, con Dennis Hastert como presidente del Congreso norteamericano. Por ese plan a Colombia se le han dado más de 9.000 millones de dólares para combatir el narcotráfico y además la guerrilla. ¿Continúa ese entusiasmo en Estados Unidos frente a Colombia o usted cree que eso se va a debilitar? Yo creo que está dividido. En este momento entre los republicanos me imagino que hay bastante preocupación por el hecho de sentir que todo ese dinero y todo ese éxito que se le atribuyó a la relación bilateral en esa época se está convirtiendo en un proceso de paz donde tanto la política antidroga como la política de seguridad y en lo que se llamó antiterrorismo se ha diluido sustancialmente. Y eso genera alguna inquietud entre los republicanos. En el Partido Demócrata, donde hay una relación distinta, creo que hay menores niveles de inquietud, a pesar de que el Plan Colombia se fraguó durante la época de Clinton. Hay específicamente una preocupación de ambos partidos con el tema de las fumigaciones. Eso en su momento, cuando el gobierno anunció el final de las fumigaciones aéreas, sí hubo manifestaciones de preocupación de lado y lado de por qué se hacía justamente en época electoral y qué lecciones quedaban de lo que se hizo con el Plan Colombia en ese sentido. Fabiano, y en el caso de la política de Estados Unidos frente a Brasil, ¿cómo ha cambiado todo? Porque hace más de un año suspendió una visita de Estado de la presidenta Dilma Rousseff a Washington, después vino e hizo la visita de Estado justamente en medio de una crisis. ¿Se pueden resolver las diferencias entre los dos países? Bueno, creo que después de lo que pasó del espionaje fue la respuesta natural, que el viaje se diferió porque era un momento muy emotivo, todas las descubiertas. Ya se dio la visita. Creo que en este momento la política, Dilma no le gusta política externa. Es una gran diferencia con Lula. Y además de eso, cuando esto suele pasar en la historia de Brasil. Cuando Brasil tiene una expansión económica, se acuerda que es un gigante y trata de ir a Irán en los años 70, ir a influenciar África.
Lula abrió una embajada en Norcorea, pero cuando termina lo que llamamos el vuelo de gallina, que volvemos a bajar, el Brasil se vuelve a sí mismo, se retrae y se preocupa mucho con lo que está pasando. Entonces creo que la relación con Estados Unidos no es para nada importante en ese momento. Lo que es importante para Dilma es mantener su mandato. Ella está pensando en el Congreso y cómo tiene que negociar su sobrevivencia en el corto plazo. Así que la relación con Estados Unidos de verdad está en muy segundo plano, tanto para Estados Unidos tanto para Brasil como para Estados Unidos. ¿Cuántos tiempo por semana Obama gasta pensando en Estados Unidos, en Latinoamérica en este momento? ¿No? Es un momento de distancia por los temas de los dos países. Yo tengo una pregunta para mis compañeros de mesa y es, se ha hablado, como tendemos a simplificar, que la mitad de América Latina se fue con China y la otra mitad se fue con Estados Unidos. ¿Está castigando económica y políticamente a América Latina la alianza con China, específicamente en el caso de Brasil? Bueno, el tema de China, yo fui corresponsal en China por 3 años y yo llegué en 2010 y desde 2009 China es el principal parcero comercial de Brasil, ¿no? Entonces terminó después de 100 y pico años que eran los Estados Unidos. El problema de la exportación hacia China es que es muy concentrada en 3 productos, ¿no? Es minero de hierro, soya y petróleo. Los precios para Brasil de minero de hierro y soya han bajado, pero hay una diferencia que hay que decir que el volumen ha subido. Brasil está vendiendo más minero de hierro, más soya, pero porque los precios están más bajos, entonces está ganando menos, está recibiendo menos. El problema con China es que Brasil son los dos, porque Brasil tenía una industria muy fuerte y también está perdiendo terceros mercados para China. Y hay la parte de economía brasileña que más está con problemas de la industria. Entonces, Brasil son los dos países. Y la parte mala es que, como cualquier uno que es estudiante de Ricardo sabe, yo soy un estudiante de Ricardo aquí, es que cuando uno diversifica la pauta de exportación está más vulnerable, ¿no? Casi 120.000 millones de dólares en inversiones chinas y anunciadas otros 250.000 al hemisferio. Esa es la otra cara de la moneda, no solamente las exportaciones. Me parece que la alianza con China estaba predicada también en la posibilidad de la inversión que China hacía en América Latina y la posibilidad que eso daba de cambiar los carriles. Pensemos, por ejemplo, en el canal interoceánico que se construye en Panamá y lo que eso supone para las relaciones en la región. Lo que pasa es que no se contaba con la desaceleración de la economía china y el impacto que podía tener. De nuevo, el horizonte era uno, pero los acontecimientos han obligado a una revaluación, pero ya el camino está recorrido. O sea, ya estamos divididos entre Estados Unidos y China y me parece que eso va a permanecer por el volumen de las inversiones que se perfilaban de China en América Latina. A propósito de las finanzas, la situación económica de Puerto Rico no es precisamente la mejor. ¿Qué análisis hace usted de lo que está pasando ante las finanzas puertorriqueñas que están haciendo agua? Pues yo creo que el caso de Puerto Rico comporta unas características muy significativas y un impacto muy grande al interior de Estados Unidos. Yo creo que para contestar una de las preguntas que se hizo anteriormente, Puerto Rico no figura en el radar de América Latina como un punto importante y las explicaciones para eso son diversas. No obstante, al interior de Estados Unidos el fracaso de la economía puertorriqueña supone un problema muy grande. Suele desconocerse que Puerto Rico es un territorio no incorporado cuyos ciudadanos son ciudadanos de Estados Unidos, o sea, portan pasaporte de Estados Unidos. Y entonces, el hecho de que en Puerto Rico el gobierno, debido a malos manejos y unas malas políticas durante los últimos 50 años, haya permitido que el país deba algo así como 164.000 millones de dólares es algo sorprendente si consideramos que es un territorio de 100 millas por 35 y 3.5 millones de habitantes. Entonces, ¿quién ha invertido en Puerto Rico? ¿Cómo ha llegado Puerto Rico a endeudarse de esta manera? Es algo que debe entenderse. Puerto Rico en los últimos años, digamos de 1952 al presente,
obtuvo mediante un proyecto de ley en el Congreso la posibilidad de escribir una constitución y de manejar su propio presupuesto. Desde entonces, esa autonomía ha servido para que los gobiernos puertorriqueños recauden impuestos y gobiernen con ese dinero. Y se volvió Puerto Rico un lugar interesante para la inversión estadounidense debido al hecho de que no se pagaban impuestos a tres niveles, ni local, ni estatal, ni federal. Entonces, Puerto Rico y los bonos que se emitían desde Puerto Rico eran atractivos para distintos fondos de inversiones institucionales que buscaban inversiones a largo plazo con buena rentabilidad, y se abusó del crédito, básicamente. Llega el momento entonces en que Puerto Rico en el 2015 enfrenta unos 72,000 millones de deuda que están basadas en bonos, en deuda contraída en los mercados, y a eso se suma la quiebra de los sistemas de retiro en el gobierno y un impacto muy grande de la reducción de los fondos de salud que recibe Puerto Rico del gobierno federal, un 11% más o menos en fondos de Medicare, lo que hace que Puerto Rico, de cara, digamos, a una semana, el 1 de diciembre, tenga que hacer pagos ante sus deudores que no puede hacer. ¿Qué significa eso? Pues significa que el país enfrenta un perfil de una crisis humanitaria que solamente se va a poner peor. Puerto Rico no tiene un representante ante el Congreso de Estados Unidos que pueda, una delegación que pueda ejercer poder político, tiene un representante sin voz ni voto y debe simplemente suplicar. El presidente Obama ha hecho unas expresiones favoreciendo que el Congreso apruebe para Puerto Rico medidas legislativas que le permitan, por ejemplo, que sus corporaciones públicas se acojan a la quiebra por razones que nadie me ha podido explicar. Puerto Rico desde 1984 queda fuera de la ley de quiebra federal, y el presidente ha instado al Congreso a que permita que las corporaciones públicas puedan invocar la ley de quiebra. No obstante, senadores como Elizabeth Warren, de aquí del estado de Massachusetts, ha sido muy fuerte con el presidente y lo ha emplazado a que utilice sus poderes ejecutivos para procurar remedios a la situación de los puertorriqueños, tal como lo hizo en el 2008 para salvar a los bancos. En una vista congresional hace muy poco, la senadora Warren instó al segundo del Tesoro, Antonio Weiss, a buscar medidas agresivas y creativas como había hecho en la crisis bancaria. Entonces, como hay un cierto nivel de escepticismo, porque ¿verdad? En una situación como la colonial como la de Puerto Rico siempre se espera un héroe en el último minuto que salve la situación, parecería como que la cosa se va a tener que poner muy mala y que el impago se dé para que los poderes que son se muevan y actúen. ¿Se está agotando la izquierda política en la región, Munilla? Sí, se está agotando. El año pasado fue un año de muchas elecciones en América Latina, y si uno mira, bueno, el caso de Argentina es patente y reciente. En el caso de Brasil no fue sostenible el modelo Lula dentro de la realidad económica. Creo que la corrupción en la izquierda ha sido dolorosa y agobiante para América Latina. En Chile, el segundo mandato de Bachelet muy rápidamente se agrió, y ella no ha podido tener el consenso en el Congreso para adelantar las reformas que prometió durante su segunda campaña. En Venezuela realmente hay una gran incertidumbre, pero en términos generales está agotado el modelo, por lo menos como modelo económico, y aquellos países que han mantenido una política económica más pragmática y más disciplinada en este momento la están pasando mejor. El populismo y esa marea rosa de América Latina en este momento no ha dado unos resultados como los esperados. Fabiano, ¿se agota la izquierda política en la región? Bueno, sin duda que es un momento de reflujo, ¿no? Argentina puede ser un marco ahí de antes y después, una fecha importante. Habrá las elecciones en diciembre en Venezuela ahora, legislativa. Dilma seguramente no ganaría las elecciones, quizás una semana después que se eligió, ¿no? Ganó por muy poco y luego desplomó. Pero no es todo un desastre. Por ejemplo, Bolivia ha ido bien. Está de ropa, como diría Ricardo ahí, cuando bajó el agua. Ecuador tampoco va tan mal. Y hay que recordar que Bolivia, hay que hacer un poco de justicia, ¿no? Nadie predijo que Bolivia iba a despegar tan fuerte de Venezuela. Y otra, ya que hablamos de cocaína, tampoco, mientras Colombia sigue subiendo, se subió la producción. Evo, un cocalero que introdujo el tema de control social, que votó a la DEA
ha logrado bajar la producción de cocaína, ha bajado de coca. Entonces, sí, los grandes países, la izquierda está en un momento de crisis, pero la cosa no es tan blanca y negra. Me parece que respecto a la izquierda prevalece todavía un cierto romanticismo. Yo creo que sí había una expectativa enorme, pero los problemas de legitimidad pasados los años, en el caso de Brasil, en el caso de Chile, que nadie lo esperaba, ¿no? Que la presidenta se viera sumida en un problema de corrupción que le restara tanto empuje a su iniciativa, por ejemplo, de reforma de la educación, ha hecho que se reconfiguren las expectativas. No obstante, Ecuador y Bolivia, que no parecían ser candidatos para protagonizar un avance más discreto, se han mantenido produciendo resultados frente a la debacle venezolana, que creo que este pochavismo ha dado cuenta de que ese modelo no era viable y que arroja unas interrogantes enormes respecto a lo que puede ocurrir en el país, hace que nos demos cuenta que había que buscar otra escala y hacer un balance país por país en vez de entenderlo como una ola o un movimiento concertado que intentó serlo, intentó sonar, intentó crear sus propios temas y sus banderas, pero no lo consiguió. Quiero añadir que, bueno, los partidos de izquierda están en crisis en varios lugares, los líderes de izquierda, pero la agenda de izquierda no está tan en crisis con respecto a los problemas sociales, ¿no? En Brasil ningún candidato dijo que iba a deshacer, por ejemplo, Bolsa Familia, ninguno tuvo coraje. En Argentina lo mismo, y hasta en Venezuela, creo que en la oposición siempre dice que las misiones trata de preservar, dice que no va a hacer nada. Entonces ese ciclo se termina, pero también dejó en otro patamar lo que se refiere a los temas sociales, de programas sociales. Eso también lo desperdiciaron, porque yo creo que sí hubo, como dice Fabricio, una reducción de pobreza importante. Creo que en la década pasada se redujo del 33% al 22%, entre el 2012 y el 2010 se redujo la pobreza casi 10 puntos. Hubo una época de crecimiento de casi al 6% de toda la región, pero también se desperdició, salió mucha gente de la pobreza, la desigualdad en términos generales se redujo, pero se desperdició esta política de izquierda, estos programas como Bolsa Familia que se replicaron en tantos países, incluyendo en Colombia, y la izquierda se degeneró en populismo, en corrupción y se tragó su propia bonanza. Y creo que como modelo político desperdició un muy buen momento económico. Otra pregunta con respecto a América Latina en lo que tiene que ver con cuestiones que algunos llaman progresistas. Por ejemplo, legalización del aborto o legalización de la marihuana, matrimonio homosexual, adopción por parte de parejas homosexuales. ¿Usted cree que va en esa línea América Latina? ¿Está siguiendo esa tendencia progresista que llamarían algunos, o cree que está dándole la espalda a este tipo de fenómenos? Yo creo que en este momento de incertidumbre vamos a ver una reducción en la inserción de ese tipo de temas en la agenda social. Yo creo que en los distintos países en lo que se reconfigura un nuevo orden y emergen nuevos líderes y nuevas agendas y hay resolución a problemas más urgentes como el tema de la economía, vamos a ver que se aguanta mucho la discusión de estos temas porque en realidad cuesta mucho capital político adelantarlos en la agenda y se le da prevalencia al tema económico y al tema, digamos, político de las distintas transiciones. No me imagino a Macri en Buenos Aires asumiendo esto porque ya en las primeras movidas que ha hecho anuncia que los temas económicos y de alianza política son más importantes y no lo veo en otro lugar en este momento. Fabián. Bueno, antes yo solo un comentario. La corrupción sí existe en los gobiernos de izquierda, pero en el caso de Brasil, que es el caso más fuerte de corrupción, la corrupción no está vinculada a los programas sociales, no el desvío. Es además considerado un programa muy exitoso en la transferencia, que el dinero se va directamente. Los casos sí existen, pero son muy marginales. El tema de corrupción es un tema que va de la izquierda a la derecha, que es el financiamiento de campaña. En el escándalo de Petrobras, todos los partidos importantes están nombrados, incluso de la oposición. Y es una cosa tan grande que el presidente del Congreso, que es de oposición, que hace oposición, ya está involucrado en el caso,
Se descubrió cuentas en Suiza, tiene 2.4 millones de dólares, tiene su firma, tiene su foto, tiene su pasaporte, y ni el gobierno ni la oposición están muy interesados en votarlo porque están negociando sus intereses en el Congreso. Lleva un mes que todos saben que es un tipo que tiene cuenta en Suiza y no pasa nada. Como dice la columnista Eliane Brun, que es del País, una excelente, es una crisis de vergüenza, de falta de vergüenza, de la obscenidad. Es una crisis de obscenidad que no está tan entre izquierda y derecha como un sistema político en que todo en Congreso está a venta, que tiene 28 partidos y de esos 28 una minoría es de la izquierda. Y yo incluso sobre este tema de derechos humanos, incluso yo iba a tocar, creo que no es una década perdida por eso también, porque hubo avances, ¿no? Entonces en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Ciudad de México, en creo que otros lugares, hay matrimonio gay. Y esto no se va a deshacer. Ya es una batalla que se venció, creo, y que la tendencia es que avance. Entonces, un tema que tal vez no haya avanzado tanto, que estamos ahí esperando que llegue París, el tema de medio ambiente, ¿no? Que la Amazonía y los derechos indígenas, incluso en gobiernos de izquierda, la cosa está echando para atrás. En Perú la deforestación está creciendo con la minería, con la venta de madera hacia Asia. En Brasil hay un tema de que el satélite calcula la mata desde arriba, pero se están tallando las maderas desde abajo y no sale el satélite. Y uno va a la Amazonía, la falta de fiscalía, es un desastre. Entonces, si se puede incluir medio ambiente de indígenas, creo que estamos echando para atrás. Yo creo que las políticas progresistas sociales son un fenómeno generacional, no son un fenómeno partidista necesariamente, y Latinoamérica como continente joven ha, digamos, creado o seguido la ola en gran parte, concretamente en el tema de la despenalización y o la conversación sobre la legalización de la marihuana. América Latina, con el pionero que ha sido Uruguay, este gran o pequeño laboratorio social, ha habido muchísimas conversaciones y legislación, concretamente en Argentina, en Colombia, en varios países sobre la despenalización. En el tema de matrimonio gay es una campaña que ha sido exitosa en todas partes del mundo. También hay avances en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en otros países. Se ha dado pues estatus legal a las alianzas entre personas del mismo sexo. Donde tiene la batalla perdida, y coincido contigo, es en el tema de la protección al medio ambiente y en la protección a las mujeres. Yo creo que los derechos de las mujeres se han quedado atrás en América Latina, tanto desde el punto de vista de violencia contra la mujer, como inclusión de la mujer en participación política, en participación en las empresas y en participación en la sociedad, y en algunos paneles también. Para América Latina, ¿quién sería el mejor presidente en Estados Unidos? ¿Hillary Clinton, Donald Trump, Marco Rubio, Carly Fiorina, Ben Carson, Bernie Sanders, Chris Christie? Depende para qué. A ver. ¿Verdad? Porque una presidencia de Hillary Clinton versus una presidencia de Donald Trump conseguiría cosas diametralmente diferentes. Fabiano, ¿cuál sería el mejor de todas? Yo puedo decir solo que no es el mejor de todos. Donald Trump seguro que no es el mejor. Yo creo que da lo mismo. En este momento hemos visto con la política migratoria y la política hacia América Latina que eso se define en el Congreso. Entonces, pienso que el interlocutor más práctico en este momento es el Congreso. El presidente es un vehículo. Gracias por haber estado aquí, Muni Jensen, Fabiano Maisonave y Pedro Reina. Y a ustedes gracias por haber venido y a este centro por haber organizado. Muchas gracias.